Y se viene una tremenda movida. El próximo día 11 de abril, a la memoria de Sal si puedes, genocidio y hambre nunca más, pan, trabajo y libertad. Esa es la consigna que va a tener esta movilización de ollas populares aquí en nuestra capital. Les cuento que estamos para hablar de esto con Hugo Leivas, él es de la Coordinadora Popular y Solidaria, uno de los referentes, lo mismo que Álvaro Jaume, que en este caso es de la Coordinadora Pro Ollas, que ahí tenemos justamente dos referentes con quienes vamos a estar hablando de este tema. Primero que nada, buenos días Hugo, Álvaro, bienvenidos. Bienvenido, gracias por haber venido. Buenos días. Hugo, empiezo contigo. ¿Quiénes son la CPS, la Coordinadora Popular y Solidaria, y justamente de qué se trata esta iniciativa que incluye a otras ollas también que hay en... Sí, buenos días. Es un pueblo solidario de gente tan solidaria que nos acobijó desde el 2020. Aquello que nos quedamos con hambre desde un principio y éramos muchos, con lo cual no tuvimos un apoyo del Estado y comenzamos a ver los por qué. Nos juntábamos ahí, bueno, hoy supimos representar más de 287 ollas en ese momento, hoy unas 80 las representamos, con lo cual funcionamos de una manera en plenaria, horizontal, con lo cual vemos los temas de que nos pasan en cada lugar que son totalmente distintos y muchas otras ollas más que no integran la CPS, como la gente de Toledo y otros lugares. Proyazo que está en Toledo. Ahí está, con lo cual venimos manejando desde hace un tiempo a esta parte, conociéndonos y viendo que la situación de las personas, cuando ya no tiene que comer, su dignidad ya no las contiene y son muchos de los derechos vulnerados en cada uno de esas ollas y esos colectivos, con los cuales no es solamente la comida, sino que son muchas otras cosas más con las cuales venimos tratando de mejorarnos y apoyarnos entre nosotros cuando un Estado nos dejó en aquel momento acéfalo de nuestros derechos. Una consulta, hacer referencia a 80 ollas que están funcionando en Montevideo hoy. Hoy el relevamiento último es ese, más o menos unas 87, más o menos, iniciativas le llamamos nosotros, porque algunas son merenderos, otras son ollas y merenderos, depende de la característica, pero sí funcionamos en redes, tenemos la red del Cerro, Villa Española, Villa Italia. Y en promedio, sé que todas son distintas, pero en promedio que funcionan 2 veces a la semana, 3... Y tenemos la característica que funcionaban más de 3 veces, algunas todos los días. De esas quedan pocas, por la mayoría hoy, justamente después que el MIDE, en aquel entonces desde Lema en adelante, que nos sacó los insumos a la coordinadora, no tuvimos apoyo y muchas de ellas bajaron las cantidades que se realizaban por semana. Te pregunto dos en una, ¿cuántas personas en general atienden? Obviamente habrá cambios, habrá diferencias de un día a la otro, sí, pero para saber qué público objetivo tienen y justamente cómo hoy se financian o cómo se surten de materiales para el trabajo en las ollas. Para bien, tuvimos ahí para nosotros un gran apoyo desde el Fondo por Más de la Intendencia Municipal de Montevideo, con el cual apoyó en insumo seco y después las verduras, las que tenemos que juntarlas entre nosotros y también algunos otros insumos que no nos vienen, como sal y algunas otras cosas para poder desarrollar la tarea. Y de eso nos basamos justamente en la solidaridad de algunos sindicatos, la solidaridad de algunos vecinos, con lo cual están apoyando hasta el día de hoy. Bien, ¿cuántos comen aproximadamente? Y ahí tenemos entre 30, 40 a 50 personas por iniciativa, que concurren ahí, las cuales justo llevan para su familia la mayoría, ¿no? Claro. Que son entre 4 o 5 porciones. Sí, ahí va, y en algunos casos se llevan para un par de días. Lo que nosotros tenemos identificado ahí en la última evaluación es justamente que tenemos unas 745.000 porciones semanales. Mensuales, perdón, para llevar a cabo. Esta realidad la pudimos evaluar justamente en un contexto con el cual lo hicimos un encuentro de todas las ollas, conjuntamente la Coordinadora Popular y Solidaria con otras ollas que no estaban, y ese encuentro radicó de que hay unas 240 ollas, hoy en día entre 240 y 250 iniciativas, y bueno, las que pertenecen a la CPS, que tenemos una forma de trabajar, y otras que pertenecen a instituciones religiosas o pertenecen a casas de familia que son referentes de los barrios, que asisten y dan la comida, pero hay otras ollas que tenemos otra característica, y ahí es donde
dónde fuimos en este contexto de encontrarnos con Jaume, con la Comparsita, con el cual venimos en colectivos que trabajamos con la gente Bien. que en esa situación. Quedó y claro. hay una característica grande, ¿no? Álvaro, ¿cómo funciona en Canelones la cuestión? Bueno, está bien, en Canelones, la nuestra, empecemos por casa. Arrancamos el 8 de abril del 2020 y llevamos 5 años ininterrumpidos. Empezamos con 200 porciones, hoy estamos en 1800. Hiciste una pregunta recién, que está bien. La gente, abarcamos es territorial, eso es una ventaja porque nos conocemos. Es Toledo es muy distinto. Nosotros somos una familia que tenemos raíces, algunos de mis hijos Sauce, John Palme Sauce, y Toledo está acá. Bueno, en Toledo hay mucha pobreza, necesidad, realidad dura. Distinto que Sauce, por ejemplo. Ahora, lo real es que las 1800 porciones que nosotros damos son unas 100 y pico familias que ya se han venido, digamos, afianzando Pero en la 100 y permanencia. pico de familias son 400 personas aproximadamente. Sí, por o sea. supuesto. Y se llevan 2 bol como máximo, por eso 1800 porciones, las tenemos medidas. Comen, hay gente que come toda la semana con lo que nosotros hacemos, nosotros les damos. O sea, la dimensión que estalló a partir de la pandemia, yo digo pandemia, cada uno su análisis, otros dirán pandemia. Agrego, la dimensión nos superó, nadie tenía esa expectativa, impresionante. Eso es un aspecto. ¿Y ustedes funcionan? Nosotros funcionamos los miércoles, todos los miércoles religiosos desde que arrancó, 5 años llevamos, solo los miércoles. Claro, la gente se lleva para comer toda la semana. Toda la semana. Es verdad que solo esa dimensión, si uno la razona, es posible si tenés un Estado que apoya. Esto que contaba Hugo, de lo que hizo el Mides. A nosotros nos cayó el Mides Toledo, A Canario, supervisar. cuando arrancó en el 2020 la historia COVID, y que llegaron a registrarnos tapaboca, todos nosotros dijimos acá, no es obligatorio el tapaboca, y acá la pobreza no se registra. Acá no nos registramos. El Mides nos abandonó, ya mucho antes que la decisión que tomó Lema. O sea que, ¿quién nos apoyó a nosotros? Nos apoyó la Intendencia Canaria. El actual presidente en su momento era el intendente. Y el municipio, que nos ha dado un respaldo enorme. Y Redalco, no sé si lo conocen de nombre. La red, sí, Está sí. muy bueno lo que hace Redalco. Redalco lo que hace es Red de alimentos compartidos. Exactamente, todos aquellos alimentos, sobre todo frutas y verduras, que es a lo que se dedican, que es el Exacto. alimento fresco, que eso es dificilísimo de conseguir, lo recogen tanto en granjas, en quintas y también en la UAM, ¿verdad? Claro. Y con todo eso que muchas veces se desecha, ellos reparten en Yo soy muchas- chacrero, es- aparte, es- estoy a 1 kilómetro de Toledo, donde se hace, no, perdón, 1 kilómetro, no, un poquito más, casi 2. Pero parte de la historia nació compartiendo con Conociéndolos, Redalco, claro. porque las cosas que muchas veces en el mercado están te las buenísimas, de quieren calidad, porque, claro, pero no tienen la forma. estéticamente, como decías tú, Rosario, la forma, lo que fuera, al revés, Exacto. la gente con hambre. O Entonces, sea, todos deberíamos poder comerlo, pero bueno, los supermercados y tal de pronto lo desechan y qué brillante bueno, la labor. brillante lo que hace. El trípode que apoya la olla nuestra, y la Eso, dimensión ¿quiénes que tiene apoyan? que ser enorme, es Redalco, el municipio con la carne y la intendencia con todo lo seco. Ese es el Bien. trípode. Y les se pregunto, sustenta. al que quiera contestarme, porque siempre hay la pregunta a veces desde afuera es, bueno, ¿quiénes hacen la comida? Digo ¿Cómo acá, se sostienen? ¿Hay salarios? ¿Es todo voluntario? ¿Cómo hace para que no haya gente, no solamente conseguir los insumos, sino que pues se necesita? Claro, porque tiene un Gente tiempo de preparación, trabajando, de- en mucho tiempo de preparación, hay que pelar mucha cosa, hay que armar, hay que picar, hay que hacer todo lo que implica comida para tanta gente. Yo te contesto una y lo dejo A ver. enseguida que conteste. La nuestra es increíble. El miércoles pasado éramos 31 picando. Los que empezamos la olla fuimos 4 históricos, militantes sociales, Voluntarios. ambientales, voluntarios, que dijimos acá, otra que COVID, hay que salir, porque la gente ni laburo, ni comida, nada. Bueno, exclusión sobre todo, porque hay una cosa que es clave, que es exclusión. El éxito de la olla nuestra, éxito quiere decir, la convocatoria humana que ha tenido la olla nuestra tiene que ver con que somos seres humanos, todos iguales. Pero bueno, para que vos cuente también, picamos 31. Quiere decir que el guiso lo hacemos entre todos. Se logró entender que no es que voy con el platito de comida,
a que me den. O sea, todos dan una algo, mano. algo que yo, lo que puedo poner, Lo mi pongo. energía, mi tiempo, mi compromiso. Hoy Claro, hay una me camiseta. llevo la comida, pero capaz que voy a cocinar. Y tenemos códigos, ¿no? Incluso. Bueno, porque de acá hora, hay, todo. exacto, hay otras Vamos cosas que generando, tienen que ver pero con que cuente. que Nosotros no se hemos creado. repartan entre personas, los que están en la cocina se lleven un extra o tal, porque todo ese tipo Todas de esas cosas hay que son cuidarlas, fundamentales. claro. Ir construyendo Y ustedes colectividad. construyeron Sí. eso. Tenemos una comunidad linda ahí. Y hay un trabajo muy grande, ¿no? La gastronomía popular, le llamamos algunos. En esto que justamente, por ejemplo, la característica de nuestra olla, hay gente que no le gusta cocinar, pero justamente ha aprendido, ha compartido y hoy va con el gusto porque vivimos otras cosas dentro del conjunto de la olla, que lo hablamos diariamente, compartimos una comida, de personas que necesitan otras cosas que no reciben ni siquiera en un refugio, que es la atención y el por qué están ahí, y que tienen otras demandas a veces de conversar o ver, porque vivimos una inseguridad en nuestros barrios, muchas veces lo decimos así, esquivando balas vivimos, principalmente los del cerro, pero lo pasa en todas partes, justamente que esas balas han alcanzado a niños, a mujeres, de mujeres que quedan solas con sus hijos, de que pierden el marido, de que pierden a hijos y pierden el norte. Pierden la posibilidad que la encuentran en una olla después porque vienen y hablan de otras cosas que no sé, es su problema diario de todos los días. Entonces, esto nosotros lo aprendimos cuando no teníamos que comer también. Y teníamos hijas a cargo, por ejemplo, y no tuvimos quienes nos apoyaran. Y nos apoyó una CPS, nos apoyaron las redes, nos apoyó un pueblo solidario que nos hizo entender y desde este lugar que nos corresponde hoy, lo tomamos como un trabajo todos los días. Si yo te cuento simplemente lo que hice, por ejemplo, ayer, es increíble de empezar ver, desde unas 7 de la contanos. mañana y terminar a las 9 de la noche Eso. de todas las cosas y te puedo detallar una por una de lo que tenemos escrito, de las cosas que hacemos cada día, de ir a buscar, traer, llevar, descartar, llevar para un lado, hacer compost, ir a plantar, llevar a unos compañeros a ir a plantar unos plantines para poder hacer una lechuga que la plantamos nosotros mismos y la cocinamos. Hacemos los buñuelos muchas veces para compartir y en esto, esta variedad de lo que pasó en las ollas, ¿no? La cantidad de diversidad de que forma que la gente se siente parte y es por eso que nos juntamos y queremos de esto tener memoria, de que hace 5 años que estamos trabajando sin un ingreso, simplemente con unos insumos lo hacemos a esto multiplicar hoy por hoy con unos apoyos, como lo decía, del Fondo por Más para poder tener un emprendimiento, ir a vender a la feria y repartir 500 pesos de lo que ganamos. Pero nos vamos contentos que lo hicimos nosotros, porque esa persona que se llevó 100 se sube en 50 ómnibus para vender caramelo y hace 200. Y esa dignidad de tener esa ida a buscar 8 horas trabajando por 200 pesos se lo ganó, pero no tiene otra posibilidad de conseguir un trabajo. Y hoy es una de las consignas que decimos, ¿no? Trabajo, pan y libertad, como la CPS, trabajo, pan y techo. Son cosas que nosotros queremos para nuestra gente, incluir a nuestra gente, porque son nuestros vecinos. Quedó a lo que clarísimo. nosotros le damos, son nuestros vecinos los que están ahí. ¿Qué va a pasar el 11 de abril? Ahí va. Vamos a O ver. por qué es necesario el 11 Ahí de va. abril. Está bueno. Bueno, ¿no? sí. Mejor por ahí. Yo quería agregar una cosita a eso que dice Hugo. Sí. El primer año, que además, entre otras cosas, nos visitó Yamandu Orsi a la olla nuestra, pues se cumplían aniversario de Toledo, vio la realidad, ¿no? Que tiene que ver con qué va a pasar el 11. El primer año nosotros hicimos, había mucha gente gurizada, sobre todo, en situación de calle, y ahí la adicción es mortal, y el sinsentido de la vida es mortal. Entonces hicimos un ranchito con costanero muy prolijo, chapa, linda. Delimitamos una huerta para poder plantar y no solo recibir de chacras como la nuestra, o Redalco, lo que fuera, el alimento. Es un escalón más en esa dignidad de que las cosas las vamos adquiriendo con el esfuerzo. Ocupamos un terreno de AFE, hablamos con el alcalde, no había ningún terreno libre en Toledo, ocupamos un terreno absolutamente abandonado. A los 15 días, Fiscalía vino y nos desalojó y nos arrasaron. Nos quedamos sin huerta colectiva y sin un local colectivo para la olla. Ejemplo de cosas que le vamos a reclamar el 11 a este Estado. Si estuviera todo resuelto, sería muy distinto.
El Bien, señor... me queda un minuto, pero quiero que el quede se- bien en claro qué va a ¿Qué pasar va a hacer el el 11? Nos vamos a juntar todas las ollas, Ahí está. el 11, a patalear, ¿En a dónde? cocinar. Plaza Independencia, Eso, a partir ¿desde de qué las hora? 8 de la mañana, vamos a estar cocinando, vamos a tener un estrado, vamos a leer una proclama, vamos a intentar que baje el presidente y entregarle la proclama, y estar hasta las 5 que cerramos con toda una parte musical. ¿Y qué va a Perfecto. implicar ahí? O sea, aquellos que van, ustedes Y hay van que a ir a tener comer, las hay que ir a ollas, comer. está Exacto, funcionando. por algo cocinamos. Va a haber recaudación. No, va a ser... recaudación, eso que dice, la recaudación las peleamos nosotros en la cotidiana. Acá lo que va a haber Van a es entregar agasajo, eso. solidario, que vengan toda la gente. Hay más de 4.000 en situación de calle. Exactamente. Eso no le voy a contar. La indigencia rompe los ojos. Yo quiero decir, el presidente dijo en su discurso del 1 de marzo que de cada 5, 1 es pobreza de los niños adolescentes. Es una vergüenza para el Uruguay. No puede ser, eso es pobreza e indigencia de 200.000 familias Bien. uruguayas. 11, si no me falla la memoria, próximo viernes. Y yo quiero decir una cosa, 8 de la sal mañana. si puedes. Eso. Sal si puedes, es Porque en nos honor. quedan, ¿por qué elegimos el 11? Ahí está. Porque ahí Ah, no digamos, no hagamos revisionismo histórico, pero sí digamos concretamente un genocidio. Por eso lo de genocidio y hambre nunca más. Se eliminaron todos los charrúas, todos. Digamos, el grueso de los charrúas fue la gran matanza. Por eso elegimos el 11. Perfecto. Han sido muy amables, nos parecía más que importante que Se tuvieran este agradece espacio. porque los medios en general está difícil. Así que muchas gracias. Por favor, Mucha por haber suerte. ayudado. Lo Vivo mejor. cerca, capaz me pego una vuelta. Y ¿Dónde? estás Buenos guisos, enfrente. estoy enfrente. Vamos a estar ahí. Buenos guisos deben haber. Bueno, venía a probarlo hay- los miércoles, ¿qué te puedo asegurar? Hay una que, experiencia de 5 Nos años. jactamos de tener un guiso espectacular. Riquísimo, Bueno, muchas gracias. época Muchas gracias. divina para comerse un Sí, buen guiso. totalmente.